Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, ¿y vos? Bien, muy bien, contentos de iniciar un nuevo programa y hoy vamos a hablar de un tema internacional. Así es, de un tema internacional respondiendo muchas consultas recibidas. ¿Qué pasa con un poder que tengo que utilizar que viene del extranjero, que viene de España, de Italia, de Estados Unidos? Me casé en Estados Unidos, pero vivo en la Argentina. ¿Te casaste en Las Vegas? Me casé en Las Vegas. Con Elvis Presley. Bueno, ¿qué pasa con ese casamiento? ¿Qué pasa? ¿Es válido en la Argentina? ¿Qué pasa con mis bienes en la Argentina? El régimen patrimonial, el matrimonio, los menores, las autorizaciones de viaje hechas afuera, qué ley rige, qué ley se aplica, cómo se firma un documento de este tipo. Así es, si necesito un poder para vender un inmueble que tengo en la Argentina, pero mi hijo que vive en Estados Unidos o en Londres tiene que enviar un poder, ¿cómo se hace? El apostillado, la Convención de la Haya, que hace los documentos válidos. Y la importancia, bueno, cuando hablamos del notariado latino-germánico, del mismo sistema que abarca casi el 70% de la población mundial y 92 países, que Argentina forma parte, es mucho más sencillo. Pero hay otros casos que son más complejos. Nosotros, por suerte, estamos con el 70% del mundo, con Alemania, con España, con Japón, con China, México, Brasil y tantos países más. Así es. Pero bueno, a modo de adelanto para el próximo programa, vamos a compartir un video de la actuación a distancia que está ya en provincia de Buenos Aires, está también en Ciudad de Buenos Aires, va a estar en todo el país, donde sin ir a la escribanía, desde tu domicilio, vas a poder contactar a un escribano y firmar, por ejemplo, un contrato de locación, pero con la seguridad de la intervención notarial, de la certificación, donde se evalúa el discernimiento, la intención y la voluntad de las partes. ¿Lo vemos? Así es, lo vemos. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión.
bloque con nuestro invitado de hoy, el escribano Rodolfo Vizcarra. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Hola Rodolfo, bienvenido a este programa. La verdad que es un placer recibirte. Sabemos que sos asesor del Colegio de Provincia, hemos trabajado juntos hasta hace poco. Pero fuera de eso, que hay temas que nos demandan muchísimo las preguntas, sobre todo que ver con toda la documentación. Argentina es un país de inmigrantes, hay una gran circulación de documentos y un montón de situaciones que generan dudas y vos sos el indicado en responderlas. Sos magíster también en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia y especialista en Derecho Internacional Privado, así que vamos a aprovechar para sacarnos todas las dudas y las preguntas de la gente que nos vienen llegando, que por ahí son trámites que son hasta sencillos, pero generan muchísimas dudas y muchísima incertidumbre. En primer lugar, para antes de hablar de temas puntuales, me parece que la capacidad, cómo rige la capacidad, qué capacidad se toma en Argentina, en el resto del mundo, qué ley se aplica. Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación nuevamente. A ver, comenzamos por un punto fundamental, que es la capacidad, ¿no? Y hay una regla antiquísima en materia de capacidad de las personas, que es que la capacidad forma parte de su estatuto personal. O sea, es algo que debe ser estable aun cuando la persona se traslada en el espacio. Concretamente, cuando la persona viaja, cuando la persona por algún motivo va a trabajar afuera, lo importante es que su capacidad siga siendo la de su asiento principal. Nosotros, para el derecho argentino, el asiento principal va a estar dado por el domicilio. Entonces, lo importante es que la capacidad va a ser siempre la del domicilio de la persona, aunque la persona esté de viaje acá, venga acá para adquirir bienes, supongamos, para realizar ciertos negocios, lo que sea, siempre va a estar vinculado a su domicilio. ¿Eso qué relevancia o qué desafío tiene para abogados, notarios, jueces, operadores en general, comerciantes, también muy importante, comerciantes? Es que existe entonces la posibilidad de que para evaluar la capacidad de esa persona tengamos que aplicar derecho extranjero, ¿no? Un colombiano que viene a realizar determinados negocios en Argentina, como regla general, su capacidad se va a regir por el derecho colombiano. Para saber si es mayor de edad, si no es mayor de edad, qué es lo que puede hacer y no puede hacer, bueno, justamente su capacidad jurídica será la del derecho colombiano. Y eso lo tenemos que tener presente para todos los actos importantes. Hay excepciones que marca la ley para los actos menores, fundamentalmente, pero la regla general va a ser esa, ¿no? La capacidad sigue la persona, esté en donde esté y siempre atada a su domicilio o su asiento. Hay otros países que en vez de considerar que lo importante es el domicilio, lo importante van a entender que es la nacionalidad, pero no son la mayoría y si queremos están en cierto retroceso. Para nuestro sistema, el domicilio va a ser el principio. Tomamos en cuenta el domicilio real de la persona, más allá de la nacionalidad, al momento de qué ley se aplica en cuanto a la capacidad. Exacto. Ahora, ya vamos con temas bien puntuales. Tema matrimonial. Hay muchísimos matrimonios que se casa un argentino, una argentina con un extranjero y bueno, y ahí empiezan un montón de circunstancias. Primero, o el matrimonio se hizo afuera o se hizo en Argentina y después los efectos jurídicos de ese matrimonio. Bien, también un tema gigante, ¿no? Porque vamos a ver... La gente todavía se casa. Claro, entonces, sí. Y vamos a ver que también eso se va agrandando en lo que hace a las uniones civiles o uniones no matrimoniales, depende cómo se lo considere, uniones convivenciales, depende de cada ordenamiento, pero el régimen va a ser en algún punto similar. Ahora, lo importante es que ahí, en materia de matrimonio, tenemos muchas categorías, o al menos 2 o 3 categorías fundamentales. Una hace a la existencia y validez de ese matrimonio, o sea, para saber si estamos frente a un matrimonio y cómo lo debemos acreditar y demás, cuando se celebró en el extranjero. Y después otras que ahora podemos ir ampliando, lo que hacen al régimen patrimonial del matrimonio, a la disolución del matrimonio y demás. Bien. Lo primero es que un matrimonio, para saber si estamos frente efectivamente a un matrimonio celebrado en el extranjero, va a depender de justamente la ley del lugar de celebración. Eso es básico y fundamental. La validez de ese matrimonio y la existencia de ese matrimonio va a depender del lugar donde se celebró. Aunque las partes se hayan ido del lugar donde están su domicilio, su asiento, para contraer matrimonio del otro lado de la frontera, ¿no? Eso lo decía Vélez ya y lo dice el nuevo código también. Y tratados del año 1889, que son los tratados de Montevideo, ya también planteaban un poco esa postura de que el lugar de celebración va a ser lo importante. Entonces, tenemos un matrimonio celebrado en el extranjero, si es válido conforme el derecho extranjero,
es válido para nuestro derecho. Luego hay algunas cuestiones que podemos no reconocer ese matrimonio cuando es contrario a nuestros principios fundamentales de orden público, o sea, matrimonio poligámico, matrimonio muchas veces con menores de edad, lo que nosotros calificaríamos menores de edad, que para ciertos países islámicos, por ejemplo, puede ocurrir que sean válidos perfectamente estos matrimonios. Pero, ¿y el matrimonio con Elvis en Las Vegas? Bueno, el famoso supuesto del matrimonio en Las Vegas es un caso de matrimonio válidamente celebrado en Las Vegas. Mucha gente piensa que quizás como hizo esta secuencia, ir a casarse a Las Vegas y pensaba que era un chiste y resulta que está efectivamente casado en Las Vegas, ¿no? Y que piensan que nunca se casaron o están solteros o como nunca inscribieron en Argentina, supongamos, ese matrimonio, sostienen que son casados, ¿sí? Que son solteros, perdón. Y lamentablemente más de una vez hemos llegado a tener que decirles, miren, le informo que usted está casado. Aunque no haya inscripto en Argentina este matrimonio, usted se casó en Las Vegas conforme la ley del estado de Nevada y está irremediablemente casado. O sea, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con es una eso. diversión. Exacto, no hay que tomárselo a la ligera. Distinto, decíamos, es el régimen de bienes del matrimonio. El régimen de bienes no va a estar ligado necesariamente al lugar de celebración, sino al primer domicilio conyugal. Entonces ahí sí, en el supuesto del matrimonio en Las Vegas, hecho en vacaciones si queremos, bueno, lo importante es que el régimen de bienes va a ser el del lugar donde vivan de consumo ese matrimonio, ¿no? Si es en Argentina, para saber si hay un régimen de comunidad, lo que era antes sociedad conyugal, o muy similar a lo que era sociedad conyugal, o bueno, otro régimen va a depender del primer domicilio en el que las partes eligen permanecer y crear su familia, desarrollar su familia, tener hijos, etc. En el caso del cambio de domicilio, por ejemplo, se casaron en México y el primer domicilio conyugal fue en México 3 meses y vinieron después a Argentina. ¿Ahí sigue aplicándose la ley mexicana? Bien, ahí ¿O los bienes que adquieren después empezamos a jugar con la legislación argentina? No, vamos a ver que como regla y para nuestro sistema, no. De hecho, hemos pasado a flexibilizar el sistema un poco, pero no tanto como lo estás planteando. Antes, hasta el 2015, uno se casaba y tenía un primer domicilio conyugal en un lugar y eso era inmutable, no lo podíamos cambiar 50 años después. Vivíamos 3 meses en Argentina y luego nos íbamos a México o a la inversa, estábamos 50 años en México y igualmente en la sucesión se iba a evaluar que ese régimen patrimonial iba a ser siempre el argentino. A partir del 2015 se permite, cuando los cónyuges se muden a la Argentina, optar por el derecho argentino. Pero deben hacerlo por el instrumento público y expresamente optar por ese derecho. Es decir, matrimonio japonés que se casó y vivió en Japón 2 años y luego se vino a vivir a Argentina y está 20 años en Argentina, ese régimen patrimonial del matrimonio, si no hicieron nada, sigue siendo japonés. Hoy tienen la posibilidad de cambiarlo, pero si no lo cambian expresamente y mediante instrumento público, sigue siendo el régimen patrimonial japonés, que se evaluará, supongamos, en un divorcio 20 años después o en una sucesión 30 años después, ¿no? Pero seguirá siendo el régimen matrimonial japonés en ese caso, ¿no? Por eso es que es mutable, pero es estable. Si no lo tocamos, no cambia. Hay que expresamente modificarlo. Tengo una pregunta. Sí. En el caso del matrimonio que se celebró en Estados Unidos, entre un argentino y un estadounidense, y el domicilio es Argentina, ¿se considera casado entonces esa persona? Sí. Casados entre sí. Bueno. Y se va a transferir un bien del argentino. Si el domicilio es Argentina, tiene que prestar asentimiento la cónyuge. Sí, bueno, con respecto al asentimiento hay 2 grandes acepciones jurídicas del asentimiento, ¿no? El asentimiento del régimen patrimonial del matrimonio para disponer de los bienes que son gananciales de los dos en régimen de comunidad, o el asentimiento para vivienda. Y ahí en derecho internacional privado es muy importante distinguir porque se aplican 2 reglas distintas. O sea, el matrimonio que se casó en Estados Unidos, queremos, o donde haya sido, y tuvo un primer domicilio en Argentina, estaría, si no opta por el régimen de separación, en un régimen de comunidad. Entonces, para vender los bienes gananciales necesitará asentimiento y para vender los bienes propios no lo necesitará, ¿no? Lo clásico a nivel interno. Ahora, ¿qué pasa si ese matrimonio tiene un régimen matrimonial extranjero porque se casaron y tuvieron un primer domicilio en Japón, en México, en España? Pero acá en Argentina tienen un inmueble que sea propio o sea ganancial, ese inmueble es la vivienda, es la sede de la vivienda familiar. En ese caso hay que dar el asentimiento, fuera cual fuera el régimen extranjero patrimonial. Por ahí es un poco complejo esta distinción, pero lo importante es que el legislador dice que en cuanto al régimen de bienes del matrimonio se puede aplicar el derecho extranjero sin ningún problema cuando el primer domicilio sea extranjero o haya una convención. En cambio, para lo que hace la protección de la vivienda,
Si la vivienda está en Argentina, siempre debe darse asentimiento. Eso es importante para los notarios también que lo tengan presente, que en uno admitimos la aplicación de este derecho extranjero, pero en el otro no. Vemos una vivienda en Argentina, corresponde el asentimiento para disponer de la vivienda. Sea propio, sea ganancial o sea correspondiente a otro régimen patrimonial. Bien. Si es vivienda, siempre asentimiento. Si es vivienda, siempre. Son dos asentimientos distintos, sí. ¿Y ese matrimonio que celebraron en otro país, deben inscribirlo en la Argentina o no es necesario para considerarlo casados? Bien, a ver, no es necesario para considerarlo casados. La inscripción va a ser a los efectos de dar publicidad a ese matrimonio. A su vez, si lo inscribimos en un registro argentino, en el asiento de extraña jurisdicción o en el libro de extraña jurisdicción de cada uno de los registros provinciales, va a implicar un acto de reconocimiento. Pero ahora, ¿eso es obligatorio? ¿Deben hacerlo? No. De hecho, nuestras leyes, tanto la nacional como los decretos reglamentarios, van a indicar que puede inscribirse. Los matrimonios celebrados en el extranjero pueden inscribirse en la Argentina, en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, y si se van a inscribir debe hacerse por orden judicial, ¿no? Pero no es necesario para dar publicidad. O sea, para dar publicidad en un expediente o para dar publicidad frente al notario por un acto que se va a realizar, en ese caso alcanza con presentar la partida de matrimonio, sí, que sea intrínseca y extrínsecamente válida, ¿no? Es decir, que intrínsecamente válida conforme el derecho del lugar de celebración y que sea extrínsecamente válida. Eso significa que esté apostillada, si está en idioma extranjero, que esté traducida, pero ahí ya está. El notario o el juez o la contraparte ya tiene la publicidad porque se le presentó esa partida. ¿Tengo que probar sí o sí ese matrimonio con la partida o basta con la declaración de la persona de que están casados? Depende para qué tipo de actos, ¿no? Pero si uno quiere probar el matrimonio extranjero, sí lo tendrá que hacer conforme la ley del lugar de celebración. O sea, cuáles son la manera o de qué manera se prueba el matrimonio extranjero no va a ser de acuerdo a la ley, lo que se llama el lex forio, la ley del juez o de la autoridad ante la que se le está presentando, sino conforme se prueban los matrimonios en el lugar en el que fue celebrado. Esto significa que en la mayoría de los casos será con una partida de matrimonio, pero en otros casos puede ser con una suerte de partida o asiento religioso, porque es un matrimonio religioso que tiene plenos efectos, ¿no? O otro acto administrativo también. Es decir, cada país va a indicar cómo se prueban los matrimonios celebrados en su propio país. Sí. Bueno, muy interesante el tema del matrimonio, pero hay un tema que nos preguntan muchísimo y que es a diario, el tema de los poderes otorgados en el extranjero. Bueno, nosotros tenemos el sistema de notariado latino, que formamos parte de la Unión Internacional con 92 notariados miembros en los 92 países, con un mismo sistema que abarca el 70% de la población mundial. Estamos hablando de estos países como Italia, España, Japón, México, etcétera. Abarcar el 70% de la población abarca casi todo, pero hay casos que tienen otro sistema notarial. Entonces ahí me imagino que el tema de los poderes es un tema que es delicado. Entonces, ¿qué pasa con los poderes realizados en Italia, por un lado, para poner un ejemplo, España, que hay muchísima inmigración en Argentina y muchísimos familiares que generalmente mandan de Italia o de España, que es lo más común, y Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué pasa con los poderes? ¿Qué recaudos tengo que tomar? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué tengo que mandar a mi familiar a Argentina? Bien, también viste en el clavo de una cuestión absolutamente discutida y extensa. Empiezo por lo más simple, quizás. ¿Qué pasa con los poderes provenientes de países del notariado latino, que forman parte de la Unión Internacional del Notariado Latino? Ahí es más simple, porque como regla vamos a tener toda la disponibilidad de, por ejemplo, ir a un notario italiano, un notario alemán y poder otorgar ese poder por instrumento público. ¿Por qué me estoy refiriendo a instrumento público? En el entendimiento porque el caso complejo es cuando necesitamos que ese poder sea instrumentado por escritura pública. Porque si aún para el derecho argentino podemos instrumentar un poder por instrumento privado, como un poder para otorgar contratos de alquiler, no hay mayor problema. Ahora, el problema es cuando el derecho argentino pide escritura pública, ¿no? ¿Esa escritura pública se puede conseguir en Italia y en Alemania? Sí. ¿De qué manera? Hay dos grandes maneras de obtenerla. Una frente a un notario italiano, la clásica, que luego deberá ser apostillado y finalmente traducido en Argentina. O la otra, mediante la intervención en sede consular argentina. Vamos ante el cónsul argentino, en virtud de la ley del Servicio Exterior de la Nación, los cónsules funcionan como escribanos, tienen plenas facultades notariales, con lo cual podemos otorgar perfectamente una escritura pública argentina ante el cónsul argentino y ahí no necesitamos apostilla y obviamente tampoco traducción.
Esa es la respuesta más simple. Lo complejo es qué pasa con, por ejemplo, Estados Unidos o sistemas del common law donde como regla general no tenemos este funcionario. Digo regla general porque hay mucha variante dentro del common law y hay funcionarios que podrían cumplir la función notarial. Pero suponiendo que no, el caso clásico. Ahí hay una gran discusión, la doctrina tiene una gran discusión y hoy en día está abierta, si queremos, la postura principalmente internacionalista y la postura más bien civilista comercialista, pero fundamentalmente tenemos, primero, la alternativa del consular está siempre abierta, ¿no? En estos casos. Ir al cónsul argentino, esa no falla. Pero por otro lado también está la cuestión de si podemos otorgar ese poder por instrumento privado en el extranjero, con firma certificada, y si ahí estamos con la formalidad necesaria para el derecho argentino. Mi postura, que sigue la línea de los internacionalistas en general, es la de que debemos necesariamente cumplir con la forma de la escritura pública. No podemos sortear por el hecho de que estemos en el extranjero esta formalidad. Y no alcanza, desde mi punto de vista tampoco, con la equivalencia funcional. Es decir, el argumento es que si así se transmiten los inmuebles en Estados Unidos, entonces este instrumento es suficiente para transmitir el inmueble en Argentina. ¿Por qué? Porque el foco no debe ponerse en el instrumento, sino en todo el sistema. En Estados Unidos se transmiten de esa manera los inmuebles porque a su vez hay una estructura de un sistema de seguros que suele ser bastante más oneroso que el sistema notarial, pero toda una estructura económica que es distinta y que está orientada a la protección de lo que hace el seguro de títulos. Que es muchísimo más caro que el sistema... Que es muchísimo más oneroso. Hay muchos estudios que han acreditado que es muchísimo más oneroso y que requiere un pago de una cuota de seguro de por vida, ¿no? A lo largo de todo el tiempo que uno es propietario del inmueble. Y que la compañía de seguros persista en el tiempo. Absolutamente, que sea solvente, etcétera, ¿no? Por eso es que el sistema del notariado latino es el que prima en el mundo. Cuando hablamos del 70% de la población y de países, no solamente de Europa como Alemania o Francia, Italia, sino también que se han sumado Japón, China o la mayoría de los países de África, de América, es por algo. Absolutamente. Es que, a ver, uno pone el foco en la restauración, en la reparación del daño, el sistema fundamentalmente del common law, mientras que el sistema continental, romano-germánico, ¿sí?, pone el foco en la prevención, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué opción tomó el legislador nuestro como el legislador del 90% del mundo? Prevenir el daño, no esperar a que suceda y luego pagar la reparación, ¿no? Que por eso es que el sistema de seguros, de títulos y demás existe de esta manera. Por eso es que lo fundamental es, sí, ahí tendremos que tener una escritura pública consular, o hay otras maneras que son un poco más complejas, quizás exceden en este punto, para lograr emular la función notarial o de la escritura pública a distancia, ¿no? Sea mediante plataformas de actuación a distancia o hay una convención. El problema es que no forman parte de esta convención los países principales del common law, pero hay una convención de Panamá del año 75 que trata de solucionar esto mediante complementos documentales y demás que quizás exceden a esta charla, ¿no? Pero justamente esta convención tiene uno de los objetivos fundamentales es tratar de armar un puente entre estos dos sistemas, el common law y el notariado latino en materia de poderes internacionales, ¿no? Pero lo fundamental es que si un determinado derecho exige una escritura pública, por ejemplo, para un determinado acto, puede ser que las escrituras en el extranjero sean distintas, la escritura francesa sea distinta, tenga otros aspectos formales e incluso algunos aspectos menores sustanciales. Pero no puede venir algo de una naturaleza absolutamente distinta. Y esto no es nuevo, esto también se plantea desde hace más de 300 años y las soluciones de los internacionalistas suelen ser relativamente estables en este sentido, ¿no? Nosotros tenemos hoy un artículo muy claro, que es el 2649 del Código, que recepta este problema de manera expresa también. Un tema que me parece que es importante en estos tiempos y genera preocupación son las autorizaciones de viaje de menores y los recaudos también, porque si estamos en Argentina, la autorización de menores la piden para salir del país en las fronteras, y después cuando llega a otro país ni siquiera la piden, ¿no? Entonces, ¿qué recaudos hay que tomar con las autorizaciones de menores, que es algo tan importante en este momento? Bien, sí, eso es fundamental. Y primero, el principio general va a ser, también desde el punto de vista internacionalista, es que lo fundamental va a ser la residencia del menor. O sea, cada estado va a controlar como regla a los menores que residen en su propio territorio. Entonces, si el menor reside en Argentina, habrá que cumplir con todas las reglas y pautas para que el menor pueda salir de su residencia conforme el derecho argentino, ¿no? Que en nuestro caso necesitamos la autorización de, si es el caso estándar, ambos padres para que pueda viajar con un tercero solo de acuerdo a la edad, o para que pueda viajar con uno solo de los padres, la autorización del otro padre, ¿no? Ahora,
Un caso distinto es qué pasa si los padres están acá, pero o uno de los padres, que es muy común, se encuentra en Argentina, pero autoriza a que viaje un menor que reside en otro lado, también en Colombia, en México, con la madre, supongamos. Entonces, ahí ya vamos a estar hablando de una autorización de viaje que se firma en Argentina, pero que va a ser una autorización configurada conforme el derecho mexicano. ¿Por qué? Porque esto que recién planteabas, que bueno, me controlan cuando salgo y después no me lo miran. Justamente porque la autoridad o el Estado que va a controlar la entrada y salida de la frontera va a ser el del propio territorio donde reside el menor y no el otro. Argentina, como regla, el fuerte de su controlador no lo va a realizar en cuanto a los menores que residen en el extranjero, pero sí los que residen en Argentina. Muchas veces se generan problemas con esto cuando hay un cambio de la residencia. Claro. Cuando el menor vive supongamos, en Argentina y luego se autoriza el viaje a España porque se va con la madre o con el padre a España, pero en realidad lo que quisieron hacer no fue autorizar el viaje, fue autorizar un cambio de residencia, que el menor se vaya a vivir y no de vacaciones a España, ¿no? Eso es muy importante hacerlo bien, porque si uno autoriza el viaje, no está autorizando el cambio de residencia, entonces luego pueden darse circunstancias vinculadas a restitución internacional de menores y otros problemas que pueden evitarse perfectamente instrumentando bien el acto. Lo importante es que el cambio de residencia del menor implica que ya no va a estar, si queremos, regido, protegido por los jueces argentinos ese menor, sino por los jueces españoles y bajo las autoridades españolas, ¿no? Claro. Eso es muy, muy importante hacer esa distinción. Bueno, y nos han quedado muchas preguntas por resolver, así que te vamos a volver a convocar, Rodolfo, bueno, muchas gracias, en una próxima oportunidad, pero lamentablemente ya se agotó el tiempo de hoy. No, hay temas muy interesantes, y que dan para muchas consultas y seguramente vamos a tener más preguntas y te vamos a convocar porque un país de inmigración como es Argentina, hay muchísima documentación y muchísimos contratos, no solamente de matrimonio, sino un montón de documentación que tiene que aplicarse acá en nuestro país o afuera y genera dudas. Entonces lo mejor es asesorarse, como un escribano. ¿O no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, quedo a disposición para las ampliaciones que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.